escuchado voces de Nilda Alves y Adriana Pudrós, dos reconocidísimas investigadoras educativas de América Latina, maestras de investigadores e investigadoras y fundamentalmente impulsoras de la internacionalización de la investigación educativa en clave latinoamericana. Nos parecía muy oportuno dedicarle un tiempo a escuchar sus palabras, un poco para también activar lo que veníamos discutiendo, conversando a la mañana y a la tarde, ¿no? La necesidad de que esta aventura de la LIE no se pretenda fundante, sino que tiene una historia y un recorrido que fue atravesado fundamentalmente y de manera protagónica tanto por Nilda como Adriana. Así que nuestra idea era dedicar un tiempo a escuchar su palabra y sus reflexiones sobre esta cuestión, sobre la internacionalización de la investigación educativa, ¿no? En clave latinoamericana, dichas por dos de sus protagonistas fundamentales. No, solo agregar que, en primer lugar, agradecerles que estén aquí acompañándonos y que al estar aquí también sean parte de este primer evento de la Asociación Latinoamericana de Investigación Educativa, que en alguna medida, si estamos creando esta asociación, tiene que ver también con el camino que ustedes trazaron y del cual esperamos honrar en esta asociación y en las facilidades de vínculos, encuentros, diálogos en mirada regional. Para nosotras es un honor tenerlas aquí. Creo que solo mirar la cantidad de gente y los celulares, acaso fotos, habla de hasta qué punto son grandes referentes para todos nosotros. No vamos a presentarlas con todos sus antecedentes porque creo que nos tomaría toda la hora solo presentarlas. Es una trayectoria de cada una de ellas muy rica, así que simplemente queremos aprovechar el tiempo para escucharlas, que es lo más importante, tener sus palabras. Adriana Pudrós, Nilda Alves, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, vamos de acuerdo con ellas, primero a escuchar a Adriana y luego a Nilda, y luego tendremos una pequeña ceremonia de reconocimiento que queremos hacer tanto el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación como la Asociación Latinoamericana de Investigación en Educación. Bueno, buenas tardes a todos. Es decir, en primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores, a la Asociación Latinoamericana y al Departamento de Ciencias de la Educación. Les quiero decir que estoy muy emocionada porque hacía muchísimo tiempo que no venía a mi facultad. Y bueno, ustedes saben que es un edificio nuevo, es muy distinto, es muy lindo realmente. Entonces, la verdad que estoy muy emocionada y de verlos a todos ustedes, colegas, algunos exalumnos, etcétera. Y además de estar con Nilda Alves acá, es todo un honor realmente, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Hablar de la investigación hoy en América Latina, en la investigación educativa en América Latina, a mí me obliga a hablar de la investigación en América Latina en general, o sea, qué condiciones está la investigación en América Latina. Porque estamos viviendo en la Argentina momentos muy complicados al respecto. Entonces, yo no podría saltearlo y tampoco es el objetivo, digamos, detenerme en esto, ¿no? Pero, digamos, uno dice investigación y ya sabe a todo lo que se está refiriendo en el caso de Argentina. Y entonces, en primer lugar,
fue admirable cómo la investigación, y en particular la investigación educativa, ha podido tener un desarrollo en América Latina y una tradición en América Latina muy vinculada al conjunto del pensamiento intelectual latinoamericanista, ¿no? A raíz de otro trabajo, estaba leyendo hoy, digamos, un pensamiento de Aníbal Quijano, con quien igual no estoy de acuerdo en algunas cosas realmente, pero él plantea otra muy interesante, ¿no? Él insiste en que, digamos, la América Latina tuvo un papel central en la modernidad, que no es cierto que Europa haya venido a modernizar América Latina en ningún momento de la historia, ¿sí? Lo cual coincidía con lo que yo estaba trabajando, que era, pongo el título nada más, que era, digamos, enriquecer la idea con la cual trabajamos con colegas muchísimos años, que es la de que hubo una escena fundadora de la educación latinoamericana, que fue 1492, ¿no? Pero enriquecerla, porque me quedé pensando no a raíz de los quijanos, sino del otro trabajo que estoy haciendo. este, mm, Pensaba, bueno, pero a ver, ¿qué traían en la mochila los españoles, no? Y traían 800 años eh, de convivencia y lucha, las dos cosas, de convivencia también con los musulmanes. Y traían muchos siglos, ¿sí?, de haber incorporado a la cultura judía, sobre todo la sabiduría, la capacidad de investigación, etcétera, judíos. Y que esa modernidad con la cual llegaron los conquistadores, primero castellanos y bueno, españoles y católicos, es decir, no, con la cual supuestamente modernizó a los aborígenes atrasados supuestamente latinoamericanos, en realidad tenía su historia, ¿no? En realidad tenía una historia, y entonces ahí se pone muy interesante lo que dice Aníbal Quijano. Es decir, digamos que la modernidad fue posible gracias a América Latina, no solo desde el punto de vista económico, que todos conocemos, sino del impacto sobre Europa, no sobre España, sino también, digamos, por llamémoslo así, el sacudón intelectual y subjetivo que produce en el mundo occidental, al menos, ¿sí? Bueno, ese sacudón no llegó hasta acá porque todavía hay gente terraplanista en la actualidad, ¿no? Pero digamos, en su época fue un sacudón muy importante, científico, tecnológico, que abrió una perspectiva enorme, ¿no? Ahora, nosotros nos encontramos que durante los siglos XIX y XX, ¿sí?, había discusiones semejantes, científico-técnicas, pedagógicas, culturales, en Europa y en América Latina, ¿no? Y personajes además que transitaban entre culturas. Humboldt, por ejemplo, y que en los siglos XX y XXI, ¿sí?, hay avances muy importantes en América Latina en la investigación científica y tecnológica. En el caso de Argentina, nosotros nos encontramos con que hay un avance que llega hasta ahora, sobre todo en el tema nuclear. Ahora algún momento voy a llegar a la pedagogía.
pero sobre todo en el tema nuclear. Y de hecho, en este momento hay 3 centrales nucleares, ¿no? Con lo cual, digamos, esto por un lado, pero por otro lado, los procesos, no, eso por un lado no es lo único en lo cual, es el único aspecto científico y tecnológico en el cual se avanza en América Latina. Es un ejemplo de una de las cosas que se desarrollan en la Argentina. Pero, digamos, no es lo único, sino que la otra cuestión es que en América Latina hay varios periodos en donde se producen formas diversas, ¿sí?, de sustitución de importaciones. Es decir, formas diversas a través de los cuales América Latina, sí, muestra, no solo muestra, sino que, digamos, practica el ser independiente. Entonces, cuando a esto le agregamos, ¿sí?, momentos como el de la derrota de Estados Unidos en Playa Girón, es el por un lado Cuba y por otro lado la derrota en Playa Girón, vos que inmediatamente, ¿qué es lo que hacen los Estados Unidos? Lo que hacen es lanzar un programa que es la Alianza para el Progreso. Con la Alianza para el Progreso empiezan a llegar las primeras fundaciones, bueno, la Ford, la Rockefeller y otras más. Y es que son, digamos, las que abren el camino para la situación actual, lentamente, hasta llegar a la situación actual en donde tenemos una presencia muy, muy importante de fundaciones. Y en particular en educación hay un librito de Cetera donde está 2, y uno que sale ahora donde está, hay mucha información, número de fundaciones, clasificación, etcétera, etcétera. Pero, digamos, yo lo que quiero decir con todo esto es que si llegamos a una situación difícil de la cual hablaré para la investigación pedagógica y social, como la que vivimos, esto no es como hace algunos años, es decir que, ¿sí?, digámoslo así, el poder trataba de no tener que invertir en esa inutilidad, entre comillas, como entendían las ciencias sociales, la pedagogía, es decir, todo lo que es nuestro campo. Ya no es eso solamente, sino que ya de lo que se trata es de que no pensemos, ¿no? No se nos vaya a ocurrir llegar a tener un desarrollo nuclear, no se nos vaya a ocurrir, ¿sí?, plantear políticas proteccionistas desde el punto de vista ambiental o desde el punto de vista de defender nuestros recursos naturales, ¿no? Y para eso es necesario, ¿sí?, que desde este punto de vista hay muchas cosas que son necesarias para poner una política así. Digamos, es necesario que haya una apropiación de la investigación social, ¿sí?, a través de imponer nuevas formas de investigación social. Es decir, que los investigadores sociales y que en particular los pedagogos y los educadores no transmitan la idea de la democracia y la idea de la independencia y la idea de la soberanía, sobre todo la idea de la soberanía y de la justicia social que vienen enganchada con estas otras. Y entonces nosotros vemos que ya
La Alianza para el Progreso fue en los 60, comienzos de los 60, pero vemos cómo ya en los 70 y mucho más en los 80, los organismos internacionales, ¿sí? Y UNESCO, la OCDE, ¿no? Empiezan a ser financiadoras y orientadoras de la investigación en humanidades, ciencias sociales y, por supuesto, en el campo científico-tecnológico. Pero esa orientación, ¿sí?, no es solamente a través, ¿sí?, de dirigir la inversión, de seleccionar los temas en los cuales se va a invertir, sino que hay instrumentos más profundos, ¿sí? Hay, digamos, instrumentos de penetración permanente en nosotros como sujetos y también un cuidado de que como educadores, ¿sí?, no formemos sujetos que descubran la posibilidad de una verdadera libertad y que defiendan la independencia de su pensamiento, por lo tanto, de sus investigaciones. Y por otra parte, lo que tenemos, junto con esta política, es un avance del mercado dirigido a las universidades. Como sabemos, no se trata solamente de fundar universidades nuevas, no es eso. El tema, la contradicción entre universidad pública y privada es un problema del siglo pasado. No es que se haya solucionado ese problema, pero no es el problema fundamental, sino que el problema fundamental es educación y un Estado versus, ¿sí?, mercado. ¿Qué pasó? Entonces, digamos, yo no me quiero extender más que unos minutos más, porque quiero escuchar a Dilda y porque estoy solo poniendo títulos de las muchas cosas que había que investigar realmente, ¿no? Sobre todo el no perder este gran marco, ¿sí?, en las investigaciones específicas en las cuales podemos estar. Sí, bueno, a ver, ¿en dónde estamos parados? Yo no voy a investigar, digamos, toda la historia de la penetración norteamericana, no es mi tema. No, pero tengo que saber a dónde estoy parada. Tengo que saber cuando tengo que llenar un formulario o cuando tengo que presentar en determinado formato los papers. Entonces hago el paper, pero no puedo pensar porque tengo que hacer el paper, ¿sí? Porque me dicen el número de páginas, porque me dicen de qué manera tengo que escribir, porque me dicen que tengo que hacer un resumen. Entonces no puedo pensar. Miren, personalmente, por razones personales, hace 1 año y medio dije, bueno, voy a escribir. Qué suerte, no tengo una obligación de nada con nadie a la que tengo renuncio. Lo que voy a hacer es escribir. Les aseguro que es maravilloso, pero es muy distinto a cumplir las reglas de los papers, etcétera, etcétera. Y claro, no hay más remedio, ¿no? Para cada uno, cada persona individual, ¿no? Para cada individuo es muy difícil el no cumplir con eso, ¿no? Bueno, pero quizás sí es posible el resguardarse personalmente para poder leer, escribir y también investigar. Poder leer lo que uno investiga
de una manera libre, ¿no? Y después quién sabe qué hace con esas conclusiones a las que llega. Pero es una satisfacción enorme poder hacer. Ahora, ¿dónde estamos? Estamos en una frontera, estamos en un borde, ¿sí? Que afecta nuestra investigación y que motiva y que hasta, digamos, hasta plantea responsabilidades respecto a tratar de investigar. A ver, ¿a dónde estamos? O sea, mañana da su primer clase la maestra robot fabricada en la Argentina, ¿sí? En una escuela privada de la ciudad de Santa Fe, fabricada por un argentino y un noruego, creo. Bueno, entre 2 investigadores. Es decir, esto no es dentro de 20 años. Los tiempos entre la utopía y la realidad no son como en la época de Tomás Moro. Son otros, ¿no? Están muy cerca. Entonces, cuando hacemos investigaciones sobre el uso de los celulares en las escuelas, no podemos dejar de tener en cuenta esto, dónde estamos parados y en qué frontera estamos, aunque no sepamos, porque no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos. Mañana es de veras, como decía Tomás Moro, el no lugar, la utopía. Pero aún así, tenemos que investigar entonces hacia adelante, ¿sí? A ver, ¿cuál es el marco de lo posible? ¿Cuál es el abanico de lo inédito viable, del inédito viable, diría Freire? Hay que buscar cuál es ese inédito y a investigar si es viable. Es decir, lo que más cerca tenemos es el uso de la tecnología en la escuela, en el salón de clase, como para investigar, a ver, qué podemos hacer, qué soluciones hay viables, fuera de huir de la tecnología. No podemos huir de la tecnología, no se puede. Tampoco debemos dejarnos atrapar por la tecnología. Tenemos que lograr dirigir a la tecnología. Claro, eso es muy difícil cuando, como nos ocurre a nosotros, no hay fondos, no hay financiamiento, no se pueden comprar computadoras en las escuelas, no puede haber, no sé, me decía el otro día el modelo de que dejan los chicos afuera en Noruega o Dinamarca en una bolsa los celulares, pero adentro tienen otros celulares programados para las materias. Bueno, pero no, acá no. Y después, digamos, 2 o 3 cosas más, ¿no? Investigar cómo están enseñando los docentes. Esto también lo vimos en una investigación. A ver, ¿cómo están alfabetizando? ¿Sí? Porque una cosa es la discusión teórica, que seguramente acá podríamos discutir todos, de las diferentes corrientes, ¿sí? Para la enseñanza. Y otra cosa es ir y ver qué están haciendo los docentes, aunque hayan pasado por 2, 3 cursos en su formación sobre la educación lectora, la fluidez de lectora, etc. Pero finalmente, ¿qué hacen? En principio, digamos, lo que nosotros hemos empezado a ver es que, pues esta es una investigación que está en curso, es que en entrevistas los docentes enseñan. Y de hecho había visto eso también, ¿no? Que los docentes enseñan, entonces quieren otro método. Hay un método que tienen ahí escondido los docentes y lo sacan cuando no está el director o el inspector. No. Y ahí me voy a Pablo Freire para terminar, porque en primer lugar, digamos, la enseñanza de la lectura y escritura requiere de un vínculo, se da dentro de un vínculo. Entonces, si uno le cuenta un cuento al chico, a los chicos, está entablando un vínculo y está invitándolos
¿sí? A que recreen ese cuento, a que hagan de ese cuento otro cuento, a que tengamos un diálogo, ¿sí? Es decir, entonces eso hay que investigar. ¿Qué hacen los profesores de secundaria? ¿Qué hacen realmente, no? A ver, un investigador graduado de esta facultad, que ahora es profesor de una universidad alemana, que es Marcelo Caruso, cada tanto nos reta a todos un poco diciendo, los que hacemos historia de educación, vayan a las fuentes. Y yo creo que esto es ir a las fuentes, ¿sí? Que la investigación cualitativa y la investigación en contacto, ¿sí? Es decir, con aquellos que son sujetos que estarían dentro de la temaria de nuestra investigación, eso es ir a las fuentes. Bueno, entonces creo que ir a las fuentes, hay que ir a las fuentes, hay que ir a las bibliotecas, ¿sí? Hay que ir a esa enorme biblioteca que se llama Internet. Yo entro todo el día al chat GPT, después miro si lo que dice es cierto o no es cierto, pues si no voy a escribir cosas que no son ciertas y después como digo, no, discúlpenme, esto me lo dio el chat, no. Entonces me miro a ver si está diciendo la verdad o no, pero me orienta. Entonces hay que aprender a vivir en todo eso, pero hay que crear una pedagogía. Hay que desarrollar una pedagogía para esta época y que dé respuesta a esa historia de la cual venimos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana. Un placer escucharte. Y pasamos la palabra a Nilda. Sirva agua, Nilda. ¿Quieres agua? Sim. Eu gostaria também, primeiro, de dizer da minha emoção de ter sido colocada nessa mesa junto com a Adriana. A Adriana sempre foi, para mim, uma pessoa extremamente luminosa. E tivemos muitos contatos em momentos passados, mas se perdeu, né? No campo da dificuldades e etc. E hoje eu estou tendo a honra de estar nessa mesa com ela. Isso, para mim, é absolutamente maravilhoso. Eu agradeço por isso, por essa oportunidade. Por outro lado, eu acho que também fica patente as nossas proximidades e, com o que eu vou falar, as nossas também diferenças, não é? Eu trabalho hoje, vejam vocês, com uma pesquisa que trabalha o que para mim é hoje uma das questões mais sérias dentro da escola. Nós somos formados há 2 séculos por interesses da burguesia, que assim determinou que ia ser a escola, em disciplinas. E isso nos criou divisões imensas, diferenças imensas, com grandes dificuldades de proximidade, né? Com disputas dentro da escola de horas, dentro da universidade com disputas, por exemplo, de verbas, né? Então, essas disputas todas que foram criadas, elas existem, estão postas, e hoje eu estou trabalhando se existe dentro das escolas, para os professores, alguns momentos possíveis de não ter a presença da disciplina. E como é que surgiu para nós no grupo como problema, né? Como questão a ser feita e a ser tentada se resolver na conversa com os docentes com os quais nós trabalhamos. Nós fizemos 2 pesquisas com aquilo que a gente chama de cine conversas. Nós passamos um filme, né? Esse filme, aliás, hoje, pela possibilidade de termos grupos no Brasil, em diversos lugares, esse filme é visto pelos professores
como eles podem, em grupos, individualmente, nas suas casas. Bem, eu tive 2 projetos em que nós desenvolvemos as cineconversas. Nesses 2 primeiros, nós estamos no terceiro. Nos 2 primeiros, no primeiro eram as questões que estão dentro e fora da escola, tal como os salários dos docentes, a questão das dificuldades de aprendizagem dos estudantes, tal como a homofobia, tal como o sexismo. Então, nós íamos passando filmes e discutindo sobre isso. Pois bem, como eu sou professora, pesquisadora sênior, as minhas pesquisas podem durar 5 anos. Então, nós tivemos 5 anos, mais 5 anos, conversando com os professores, trabalhando com filmes e para discutir todos esses problemas, em nenhum momento surgiu a questão em que disciplina isso pode entrar. Nós não temos, em todos os encontros realizados nesse período, esta pergunta feita. E aí nós fomos para o terceiro projeto, que é exatamente isso. Porque essa que é a marca da escola, feita pelo capitalismo, a divisão disciplinar, não existiu como questão para os docentes nesses 2 projetos, que duraram 5 mais 5, 10 anos. Então, é isso que nós estamos hoje discutindo. E nós discutimos sempre com imagens e sons, porque filme é imagens e sons. E trazem, né, a possibilidade, porque a gente usa filme iraniano, francês, americano, etc., de todas as discussões, né, da extensão desses problemas para dentro da escola, porque eles estão hoje, e Adriano lembrou isso, eles estão com isso na mão, né? Nossos estudantes, sejam crianças, adolescentes, idosos, eles estão com isso na mão. E como é que esses mundos estão entrando, né, para eles e estão sendo percebidos, conversados com eles? Não pelas disciplinas. Não há esta disciplinaridade. E é esse processo que nós estamos querendo entender. E aí eu montei um PowerPoint, que eu vou passar um pouco mais rápido, algumas coisas você já conhece, mas para poder trazer esse processo um pouco mais lentamente e a gente poder discutir o que eu quero, né, trabalhar um pouco mais ao final sobre, para a gente pensar o que é isso na América Latina. Bem, eu comecei aqui, não vou trabalhar muito, com 3 frases que me perseguem. Uma é do Peter Brook, diretor de teatro, em que diz que as verdades nunca foram questão para ele, né? Mas que ele perseguia, que sempre tinha que defender alguma com muita veemência para poder trabalhar. A outra é do Krenak. O Krenak é um filósofo indígena nosso, especialmente marcante na vida brasileira, hoje muito utilizado, junto com outros, como Davi Copenauer, como o quilombola Nego Bispo, né, que nós usamos muito, tem uma importância muito grande para nós, e eu tenho um anel que me foi dado por causa disso, que se chama Confluência, que é um tema dele muito grande. Mas eu trouxe, quero terminar com esse do Bosch, porque é argentino. Esse eu quero ler. Uns 500 anos da era cristã, aconteceu na Magna Grécia a melhor coisa registrada na história universal, a descoberta do diálogo. A fé, a certeza, os dogmas, os anátemas, as preces, as proibições, as ordens, os tabus, as tiranias, as guerras e as glórias assediavam a orbe. Alguns gregos contraíram, nunca saberemos como, o singular costume de conversar. Duvidaram, persuadiram, discordaram, mudaram de opinião, adiaram. E
E sem esses poucos gregos conversadores, a cultura ocidental é inconcebível. Então, é nisso aí que eu acho que a gente hoje está posta como problema para nós, como solução para nós. E é esse tipo de coisa que eu gostaria de levar aqui. Vamos conversar. Nosso principal processo de pesquisa chama-se Sírio Conversas. Nós trabalhamos dentro de uma corrente de pensamento que tem muita força, né, no Brasil, que se chama pesquisa nós dois com os cotidianos. Nós estamos formando agora, formamos um GE e formamos agora, vamos passar a CGT, exatamente em torno dos cotidianos, mas entendendo os cotidianos, e são todos os cotidianos que nós vivemos, nós não vivemos um só, embora ele seja sempre pronunciado no singular pelos que nos precederam, mas nós queremos trabalhar com eles nas suas tantas dimensões, né? Porque nós entendemos que as ações e as ações pedagógicas se incluem nisso, as ações de todos os professores se incluem nisso, possuem dimensões éticas, estéticas, políticas e poéticas, sempre. Porque há anos, né, nós trabalhamos com imagens e sons, como personagens conceituais, que foi o que nós aprendemos com o Deleuze. Eu vou trazer imagens e sons para poder nós trabalharmos um pouco com essa ideia e dizer que essas coisas estão no mundo dos alunos, estão no mundo dos professores e tem que estar nos nossos mundos para que a gente possa compreender esses mundos que estão por aí. Eu não vou... Aqui é o primeiro... Essa imagem, para mim, é ícone. Eu já repeti em muitos congressos e eu começo com ela. É a maneira... Isso aqui, eu consegui essa imagem no Museu de Imagens, né, no Museu de Educação, na França. Eu não consegui saber o autor, mas era aquele momento em que o governo pagava para se ir às escolas fotografar, né? A gente tem que foi um fotógrafo muito importante, o Robert Doisneau, e que fez isso durante toda a década de 50. Essa década deve ser 50, mas muito mais 60, pelo aparelho que está nela. Mas eu chamo a atenção como é que as tecnologias chegam na escola, né? Elas chegam desta maneira. É um técnico, né, que representa aí aquele que sabe, se debruça displicentemente na mesa da professora, que é ignorada nesse momento. Ela não precisa dizer nada, ela não precisa aprender nada, ela ignora e vai continuar ignorando. O interlocutor é o jovem. Nesse país bastante reacionário, que é a França, em que só colocou meninos e meninas juntos depois da década de 60. Antes as escolas eram menino de um lado, menina do outro. Ele chega e ele vai contar o que é aquele aparelho, né? Mas vai contar para a nova geração. Então, essa nova geração, ela recebe uma dose de isso é bom, isso é muito bom, vai por aqui. E eles vão por ali. E é por isso que está na mão de todos os nossos jovens e crianças esse aparelho. Tá? A segunda imagem ícone apareceu para mim na pandemia pela internet. É uma foto de 37, na qual crianças ouvem programas radiofônicos nos Estados Unidos, mais exatamente em Chicago, é a informação que eu recebi, a partir de uma crise que houve, né, da pandemia de poliomielite. Sim, porque nós tivemos muitas outras pandemias na vida da humanidade. A grande geração atual foi outra. Mas a poliomielite, então, eles colocaram as crianças em casa e a aprendizagem era via rádio, né? Porque a televisão não existia.
a visão, né, não foi tão chamada. E isso fez a gente compreender por que o som passou a ser tão utilizado também na época da pandemia da Covid, porque a imagem ela é muito cara, e qualquer aparelho ela é muito cara, e com isso apareceram inúmeras possibilidades de uso, outra vez, dos sons, né, que tinham sido bastante abandonados ou aparentemente abandonados, porque nunca foram. E, nesse momento, houve também, né, a possibilidade de troca através dos sons. E isso foi inicialmente produzido por comunidades, né? E eu trago uma primeira só para aparecer, essa que você conhece. Isso foi tão importante pelo mundo todo que governos aproveitaram também essa possibilidade e lançaram coisas do mesmo tipo. Tem que passar a imagem. Conseguiu? Tá andando? Alguém está andando? Naturalmente, né, é que essas duas imagens elas confrontam o ritmo popular com aquele que é uma das áreas de ópera mais conhecidas, né, e que tem origem na Itália. Aí o governo lança a mão daquilo que todo mundo vai entender e que diz, né, pode deixar que quando a aurora chegar nós vamos vencer, né? Ou seja, vamos sair dessa da Covid. E eu trago aqui, só para perceber que a gente teve essa criação desse nosso GE, que passa a GT, né? Ou seja, como é que essas questões vão sendo, aparecendo e sendo organizadas pelas nossas associações. E eu vou pensar hoje, né, para vocês, eu vou trazer de uma forma bastante complicada uma imagem que saiu pela internet no dia seguinte ao tarifaço do Trump sobre o Brasil. Imediatamente, no dia seguinte em que foi anunciado que a cota brasileira era 50%, saiu para a internet e rodou enlouquecidamente esta imagem com este som. Eu aí tenho que ligar aqui também o som. Espera aí, deixa eu ligar o som. Porque eu não consegui passar para cá. Tem uma espera, né, para isso. Para criar emoção. Roberto, eu passei para você e não acho você aqui. Espera aí, não precisa não. Ah, achei. Pronto. Vamos lá. Peraí. Quer me taxar? Ei, Trump, na boca de um sapo eu vou botar. Saravá, Exu te fecha, bomba gira, tá girada. A botoca tira paranga desse ano, o Trump não passa. Na boca de um sapo eu vou botar. Saravá, Exu te fecha, bomba gira, tá girada. A botoca tira paranga desse ano, o Trump não passa. Como é que nós vamos nos unir no mundo, né, sem isso? Porque a resposta está aqui.
esse tipo de situação que cria uma cena completamente ligada ao americano, né? Ligado à figura, que eu não sei se vocês repararam que ele está todo enfiado de agulhas, né? Como um voodoo, exatamente. No dia seguinte ao que o Trump disse, o Brasil vai pagar 50%. Claro que pouco tempo depois ele voltou atrás e tirou fora disso 700 produtos, né? Agora ainda estamos em negociação com 2 que são muito importantes, mas enfim, o que eu quero mostrar é que essa reação causa imediatamente um reboliço, né? E a partir daí uma série de outras coisas como essa vão aparecendo e vão sendo usados pelos nossos estudantes, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos dentro da universidade. E é essa questão que eu gostaria mais de trazer. Eu percebo que nós estamos tendo que dar resposta, nós temos que ouvir as respostas que todos estão dando, porque há respostas sendo dadas e a gente tem que fazer isso com alguma coisa que a gente domina 0,5%. Mas vamos lá, os jovens estão aí e eu acho que é possível fazer alguma coisa. Muito obrigada. Bueno, muchas gracias, Nilda. Reiteramos también el agradecimiento a Adriana por sus palabras, sus reflexiones y su generosidad, una vez más, para mostrarnos cuáles son sus producciones, en qué están pensando, siempre en clave latinoamericana, siempre teniendo en cuenta, digamos, el carácter transformador o crítico de nuestro quehacer, de nuestras investigaciones. Y es por eso que, por todo esto, por toda esta historia, se me ocurren miles de anécdotas con ambas. A lo largo de estos años las tuve como maestras y también me embarga la emoción de tener la oportunidad de reconocerlas, homenajearlas desde el Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Educación a las dos, ¿no? Por todo ese trabajo, por toda esa amorosidad, por todas las puertas abiertas que dejaron y por toda esa capacidad de interpelarnos, ¿no? Cada vez, cada momento. Recuerdo, Nilda, cuando me recibiste en Brasil en el año 92, cuando era inimaginable pensar la posibilidad de hacer un posgrado. Después la vida me llevó por otro lado, por la generosidad de Nilda con ANPED, de la Asociación Nacional de Pesquisa y Posgraduación en Educación, y la generosidad con que se manejó con todos los investigadores latinoamericanos para que pudiéramos aprovechar y aprender también de la experiencia brasilera. Y también, por supuesto, de Adriana, con su lugar imprescindible en esa mirada que es al mismo tiempo histórica y política y pedagógica, y que nos interpela cada vez a seguir pensando y tal vez abandonando los protocolos y las reglamentaciones de de los sistemas de investigación a favor del pensamiento crítico, del pensamiento emancipador y en la lucha, vinculado a la lucha de los pueblos latinoamericanos. Así que la idea es también hoy homenajearlas, reconocerlas y bueno, y abrir tal vez la palabra para todo aquel que quiera manifestarse. Yo quería solo sumar un par de palabras y luego así abrimos. Bueno, por un lado, decir que estamos con dos profesoras eméritas de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Estadual de Río de Janeiro. Hay mucho para reconocer de ambas.
nos parecía que la Asociación Latinoamericana de Investigación en Educación, que recién está comenzando a caminar, era un buen gesto comenzar reconociendo que esa caminata no empieza de cero y que ojalá podamos recoger del mejor modo posible las enseñanzas, los caminos trazados de Nilda, de Adriana y de tantos y tantas grandes maestros, pensadores, pensadoras, que son en la base desde la cual, o parte del legado desde el cual podemos seguir con ustedes y con los que van llegando y los que se siguen formando, comenzar este camino de una asociación latinoamericana. Pero además, como decía Dani, porque realmente han sido muy importantes en términos de la construcción de estos diálogos que permitan reposicionar lo regional. Y en eso yo quería traer, ambas tienen muchísima producción, distinciones, reconocimientos, publicaciones, etcétera, pero quería traer solo dos cosas. Una es, Nilda ha sido presidenta de ANPED, de la Asociación Nacional de Posgraduación y Pesquisa en Educación, de ANFOPE, Asociación Nacional para la Formación de Profesionales de la Educación, y de la Asociación Brasilera del Currículum. Y desde esas tres instancias ha promovido los vínculos, los diálogos desde Brasil con el resto de América Latina. Dani lo contaba desde una anécdota personal, pero podemos reconocer eso en múltiples ámbitos. De modo que sin dudas es un antecedente central empezar estas articulaciones en clave regional. Y Adriana, además, que también ha hecho esto, y sobre todo ahí hay un antecedente fundamental en la creación de APEAL y en lo que APEAL permitió como programa Alternativas Pedagógicas y Prospectiva Educativa en América Latina, miraba todo el recorrido de Adriana y quería solo traer 5 títulos de las innúmeras publicaciones, ambas, pero de Adriana, 5 títulos publicados entre fines de los 70 y fines de los 80, Dictadura y Regreso a la Democracia, Imperialismo y Educación en América Latina, La Educación Popular en América Latina, Democracia y Autoritarismo en la Educación Argentina y Latinoamericana, Imaginación y Crisis en la Educación Latinoamericana, América Latina, Crisis y Perspectivas de la Educación. Bueno, si no estuvo ahí una producción de pensamiento en clave regional, no solamente de sumatoria, hoy hablábamos mucho de si es sumatoria de países, si es pensar la región en una producción en esa mirada, además de las distintas realidades. Bueno, si no hay ahí una producción de mirada sobre lo regional, bueno, ¿no? Es muy, muy potente. Así que, bueno, es realmente una alegría, una emoción y un honor poder reconocer estos aportes fundamentales que ustedes trazaron y que ojalá Alie pueda rendir, estar a la altura, digamos, de aquello que ustedes comenzaron y que también otros y otras, pero que en la figura de ustedes queremos reconocer. Ese legado que sin duda es fundamental. Y bueno, sí, queríamos hacer de esto algo más plural, de múltiples voces, así que quienes quieran también sumar algunas palabras en relación a Nilda y Adriana, está abierto el micrófono. Solo vamos a pedir que sean breves para que no se nos haga demasiado extenso. No, ahora. É muito orgulho e dizendo que o quanto nós precisamos de ter corpos que pulsam. Escutar as duas professoras eméritas é força para a gente seguir numa educação que precisa de corpos que vibram. Venho agradecer às professoras aqui presentes, especialmente a professora Nilda Alves, porque nos faz todos os dias
acreditar nas professoras que estão nas escolas públicas brasileiras e fora do Brasil, fazendo as escolas todos os dias. São essas professoras que a Nilda nos ensina todos os dias o quanto que a gente precisa prestigiá-las, valorizá-las. E a imagem que ela traz mostra essa professora que ignora, porque sabe que ela é muito mais do que tudo aquilo. Muito obrigada, Nilda, por tudo que você nos ensina todos os dias. Muito obrigada, Adriana, que eu tenho certeza que também nos deixou um legado imenso. Eu tenho muito orgulho de vocês e agradeço imensamente tudo que fizeram pelo campo da educação e estão fazendo girar mundos. Obrigada. Estou muito emocionada. Era para... Sim, sim. Professora Adriana, duas brasileiras na sequência aqui fazendo homenagens para a professora Nilda Alves, mas especialmente talvez para o público latino-americano, acho que de tudo que pudemos destacar da obra, do pensamento, né? O grupo da professora aqui, Sandra, tem muito mais elementos que nós todos para falar, porque a professora Nilda provocou uma virada epistemológica, metodológica na pesquisa em educação, especialmente no campo do currículo, mas eu queria, do ponto de vista da ANPED, como ex-presidente da ANPED, além de tudo que nós temos registrado na história da ANPED, porque a história dessa intelectual se cruza com a história da nossa associação pelo papel institucional que ela teve em vários aspectos da vida da ANPED, de transformar a ANPED no que ela é, né? E eu gostaria de destacar dois. O primeiro é que, na gestão da professora Nilda Alves, é que a ANPED teve uma sede física, né? Se constituiu no solo do Rio de Janeiro, e isso diz muito sobre a preocupação institucional que a professora Nilda teve na construção da nossa associação. Mas o segundo fato, que para mim é o mais marcante, porque quando eu fui presidente da ANPED, nós comemoramos os 20 anos desse GT, foi na gestão da professora Nilda Alves que foi criado o GT de Educação das Relações Étnico-Raciais. E esse GT criado na gestão da professora Nilda foi fruto de um edital específico, né, do Negro Educação, que começou nessa gestão e depois na criação do GE. Mas eu lembro na solenidade que a gente fez de homenagem à criação do GT, que a Nilda contou que quando viu os pesquisadores reunidos no Glória, né? Porque não é que não existiam pesquisadores negros e negras na ANPED, sempre existiram, mas era a primeira vez que a discussão mesmo estava sendo pautada. Ela disse que olhou e pensou assim: a ANPED mudou de cor. E ali começa uma virada que era uma virada da diversidade. E eu acho que isso diz muito sobre o compromisso político, o compromisso social e o compromisso com a diversidade que a professora Nilda trouxe para a educação brasileira. Então, muitíssimo obrigada por tudo isso. Bueno, me sumo a todo lo que han dicho. A Nilda también tuve el placer de conocerla yendo a ANPED, cuando algunas y algunos argentinos comenzamos a participar de ANPED, y me voy a referir específicamente a Adriana por razones intelectuales y afectivas. Bueno, no sé por dónde empezar, qué decir, pero esta, digamos, es una maestra, es nuestra maestra. Acá la gente de Historia de la Educación hay una estampita, no me acuerdo cómo dice esa estampita, pero también quería rescatar que me parece, acá se habló de los cuerpos, de poner los cuerpos,
no solamente Adriana como nuestra maestra en términos de historia y de política, quienes trabajamos en política, ¿no? Y ese cruce entre historia, política, que siempre va, viene y nos hace pensar y nos lleva a lugares y, digamos, termina analizando y nos da elementos para pensar el presente de la historia, sino también su compromiso político, ¿no? Creo, no sé si muchos saben, cuando Adriana habla de la facultad, Adriana fue decana de esa facultad de Filosofía y Letras en tiempos complejos, donde muy joven ya puso el cuerpo y su compromiso. Y bueno, tiene toda una historia personal y familiar ligada a la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, para quienes tuvimos el honor de, en el retorno a la democracia, de poder, ¿no?, abrevar de, como decía, de los libros, de lo que es Fer, de sus enseñanzas, de todo lo que nos ha transmitido, de las discusiones, en mi caso, de compartir investigaciones en CETERA sobre privatización de la educación. Bueno, siempre es una fuente permanente de incomodarnos también, ¿no?, de interrogarnos, de hacernos pensar. Y bueno, no me quiero detener en todos los cargos que además ocupó en la función pública, ¿no?, promoviendo la ciencia y la tecnología. Ahí conocí, pisé por primera vez el ministerio, la Casa Rosada cuando Adriana asumió. En la provincia de Buenos Aires, poniendo al cuerpo en un espacio como lo es la provincia de Buenos Aires, que es uno de los distritos más grandes de Latinoamérica, ¿no? Promoviendo leyes de educación como la ley provincial, digo, que han sido pioneras. Entonces, creo que todo eso está muy vinculado a no solamente a nuestra formación, sino a la preocupación por garantizar el derecho a la educación, de una perspectiva de justicia social, de emancipación, de ideas que que han orientado su accionar académico, político, profesional, sus idas y vueltas, su historia Argenmex y bueno, muchas otras cosas más. Y bueno, la verdad que para nosotras y nosotros es un honor que Adriana pueda estar hoy con nosotros acá en el lanzamiento de ALIE. Y bueno, y seguiremos estando con ella y dialogando y convocándola en muchas otras cosas. Gracias, Adriana. Gracias, Nilda. Quería decir también que acá está todo una parte aquí y otra parte por allá del Consejo Directivo de ALIE, que proviene de distintos países de la región y que fueron parte de la decisión de hacer este homenaje y de entregar el primero de los reconocimientos que ALIE va a hacer. Dice no sé bien qué es, porque no es una placa, un diploma enmarcado, hecho con mucho cariño, que dice reconocimiento de la Asociación Latinoamericana de Investigación en Educación, Adriana Puigros y Anilda Alves, cada una con el suyo, por sus relevantes aportes en la construcción del campo de la investigación educativa en América Latina. 7 de agosto del 2025. Sí, desde el Instituto de Investigaciones de Ciencia de la Educación también queríamos reconocer, ¿no?, a nuestras maestras por su contribución al campo de la investigación en educación en Latinoamérica y su lucha por el derecho a la educación. Así que también le entregamos un pequeño diplomita, cartelito, notita, que deje plasmada este homenaje y este reconocimiento. Bueno, y ahora a brindar. Ahora a brindar, pero primero, antes de irnos a brindar, un fuerte aplauso nuevamente para nuestras dos maestras. Algunos gritos.